días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos todos aquellos que nos acompañan, nos visitan por primera, segunda ocasión. Esta es Iglesia Caminando por Fe Querétaro. Y pues es un gusto, hermanos, que estén aquí. También les damos la bienvenida a los que nos visitan por las redes sociales, a los que nos ven desde Aguascalientes. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que hoy podemos estar aquí reunidos. Y si me acompañas, primeramente vamos a leer el libro de los Hechos, por favor, el libro de los Hechos en el capítulo 2. Vamos a leer los versos 41 y 42. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Este es el pasaje del cual vamos a partir para el tema que se ha preparado hoy, gracias al Señor. Hechos 2, versos 41 y 42, dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si gustas inclinar tu rostro, acompáñame, vamos a hacer una breve oración y vamos a poner este tiempo y este mensaje en las manos de nuestro gran y poderoso Señor. Bendito sea, Señor, gracias te damos, porque es por gracia que hoy podemos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque es por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que hoy estamos reunidos, que nuestro corazón late, Señor, que nuestros pulmones, Señor, se inflan llenos de oxígeno, Señor, y tú nos das el regalo de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das también tu palabra, Señor, Padre, y nos edificas con ella. Ciertamente nos confrontas, Señor, Padre, nos redarguyes, pero también nos enseñas, Señor, nos corriges, Padre, y eso es una gran bendición que solamente proviene de ti, de los cielos, Señor. Padre, y hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, hemos aprendido muchísimas cosas, Señor. Tú nos has enseñado, tú nos has guiado, tú has sido nuestro maestro, Señor. Solamente, Señor, el que está acá adelante, Señor, es un mero instrumento tuyo, Señor, pero tú eres nuestro maestro, tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Dios. Y hoy te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Padre, hoy te pedimos solamente, Señor, que tu iglesia sea edificada, Señor. Padre, que tu Hijo Jesucristo sea exaltado, Señor. Padre, y que tú seas más conocido, Señor. Padre, en estos postreros tiempos, Señor, que nos ha tocado vivir, malos tiempos, y que podamos aprovechar, Señor, el tiempo. Padre, que tú nos concedes en esta tierra. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si gustan tomar asiento. Hermanos, pues durante los últimos 10 meses, estaba por ahí leyendo mis apuntes, durante los últimos 10 meses, desde el mes de julio del año pasado hasta el pasado domingo, Día del Señor, nos estuvimos deleitando, hermanos, durante 10 meses con las 2 cartas pastorales que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Y la verdad, yo espero que tu vida haya sido edificada, que tu vida haya sido transformada, que hayas meditado en cada uno de los pasajes que nuestro hermano José Luis tuvo a bien compartirnos durante esos largos 10 meses. Y la verdad fue una delicia, un deleite, un viaje a través del cual Dios nos enseña cómo es que nos debemos consagrar más a Él, cómo es que podemos y nos debemos comportar dentro de la iglesia, hermanos, dentro de esta armada iglesia local en la cual Dios te ha puesto aquí, ya dada su voluntad, y que es columna y baluarte de la verdad, hermano. Es una iglesia ciertamente no la más carismática, hermanos, pero lo que procuramos y vamos a procurar hasta donde Dios nos dé fuerza es que esta iglesia sea siempre fiel, hermanos. Dice el libro de los Hechos 2, 41 y 42, lo voy a volver a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este pasaje, hermanos, Hechos 2, está incrustado ahí al principio del capítulo de los Hechos, en donde exactamente despuesito de que Pedro da un discurso inspirado por el Espíritu Santo y que con gran poder confronta la vida de los judíos, confronta a todas aquellas personas que crucificaron a Cristo y los expone y les ordena algo, que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y dice que derivado de eso se convirtieron aquel día como 3,000 personas. Y dice que además, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento
en el partimiento del pan y en las oraciones, en la comunión unos con otros. Hermano, el día de hoy, ya que se terminó segunda de Timoteo, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a exponer este tema que hemos titulado Medios de Gracia en la Iglesia. Los medios de gracia en la Iglesia. Y bueno, vamos a partir de este pasaje que hemos leído, porque están sintetizadas aquí muchas cosas que Dios nos deja ver a través de su palabra en este pasaje que acabamos de leer. Dice que los que recibieron su palabra, ¿quién? ¿La palabra de Pedro? No, hermanos, la palabra del Señor. La palabra del Señor es un concepto importante que se menciona en ese pasaje. Dice que fueron bautizados, el bautizo, otro concepto importante. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿De qué habla ahí? De la membresía, hermanos. El hermano recientemente también dedicó 3 semanas, 3 domingos a explicarnos acerca de este concepto de la membresía, y este pasaje nos lo recuerda cuando dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. No perseveraban en una mala doctrina, no perseveraban en enseñanzas propias, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? La sana doctrina, hermanos. Habla aquí también este pasaje de doctrina, habla de la palabra, habla del bautismo, habla de la membresía, y dice, ¿quién lo hacía? En la comunión unos con otros, es decir, en el compañerismo de la iglesia, en el partimiento del pan y en las oraciones. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tocando y leyendo varios pasajes, así que te recomiendo que tengas tu Biblia muy listo y estés muy atento a los pasajes que vamos a estar dando. Les voy a dar un poquito de tiempo para que los busquen, pero como vamos a ver varios, entonces si no eres muy hábil para localizar los pasajes, yo te invito a que los apuntes y que después, posteriormente, como lo hacían los hermanos de Berea, los revises en tu casa y veas y verifiques que efectivamente es así. Y si no eres muy hábil y tampoco traes libreta para apuntar, pues entonces te invito a que pongas mucha atención o hagas el esfuerzo por buscar al menos unos de ellos en los libros que más te ubiques. Se consideró, hermanos, dar este mensaje de los medios de gracia en la iglesia. Se considera este tema para que podamos identificar con claridad, hermanos, cuáles son las diferentes actividades, escúchame bien, las diferentes actividades que hay dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para darnos bendición. ¿Alguien de aquí no anhela ser bendecido por Dios en su vida? Yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos eso de parte de nuestro Dios, que seamos bendecidos. Entonces, si tú anhelas en tu vida bendición, harás muy bien en estar atento a estos medios de gracia que Dios da en medio de la comunión de la iglesia, de los hermanos, porque es a través de él, de estos medios que vamos a estar estudiando, que Dios derrama más bendición, mayor gracia a través de su Espíritu Santo a una iglesia que se compromete con ello. Es necesario tener claro, hermanos, antes de comenzar, que todas las bendiciones que pudiéramos experimentar en nuestra vida, todas absolutamente y sin excepción, hermanos, son por gracia. Ninguna, absolutamente ninguna, Dios tiene la obligación de dárnosla o proporcionárnosla. Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es longánime, Él bendice a todas aquellas personas, bendice a su pueblo, bendice a todas aquellas personas que se han comprometido con sus mandamientos, con sus estatutos y que son obedientes a su palabra, hermanos. Hay actividades, hermanos, a manera de pregunta. ¿Qué actividades hay dentro de la comunión de la iglesia que usa Dios para darnos mayor gracia? ¿Es eso posible? Porque ciertamente en lo individual, hermano, cuando estás en tu casa, probablemente tú realices tu devocional personal, ores de manera personal, quizá estudias la Biblia, quizá la estás leyendo, ejerces tu fe personal, y eso lo haces de manera individual, pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que es actividades que se ejecutan y se dan dentro del compañerismo de la iglesia con los hermanos en un lugar como este, como hoy estamos aquí reunidos. Son medios por los que Dios obra para darnos gracia como creyentes individuales, estas que te acabo de mencionar. Pero dentro del compañerismo de la iglesia, ¿cuáles serán los medios de gracia que Dios usa para darnos más bendición? Y para comenzar, hermanos, te voy a dar una pequeña definición de qué es un medio de gracia. ¿A qué se refiere cuando decimos es que esto es un medio de gracia? Bueno, un medio de gracia, los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia
que Dios usa para dar mayor gracia a los creyentes. Te lo repito, los medios de gracia son las actividades dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para dar mayor gracia a los creyentes. Ahí en la pantalla hay una lista de 11 medios de gracia que hemos seleccionado para poder compartirles y para poder aprender más acerca de esto. ¿Cuáles son esos medios? Primeramente, la enseñanza de la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, la oración de unos por otros, la adoración, la disciplina eclesiástica, el ofrendar, los dones espirituales, la comunión o compañerismo, la evangelización y el ministerio personal a individuos. Por razones y cuestiones de tiempo, no los vamos a poder ver todos el día de hoy, pero lo primero que hay que notar, hermano, de esa lista, lo primero que hay que notar es que todos estos medios tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, lo común que tienen es que están disponibles para los creyentes dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No son medios que estén destinados para practicarse fuera de aquí de la iglesia. Por ejemplo, la cena del Señor. ¿Dónde practicamos la cena del Señor? Aquí. Cada domingo, cada día del Señor, que es fin de mes, nuestro hermano nos ministra la cena del Señor. Es un medio de gracia que se usa dentro del compañerismo de la iglesia. Sería un error gravísimo que tú vayas a tu casa, que tú no vengas ese domingo y que tú estés en tu casa y que digas, bueno, pues hoy es cena del Señor, y te compres tu juguito y te prepares tu galletita. Eso sería un error gravísimo. Lo único que vas a hacer es traerte juicio a tu vida, porque eso no se practica así. Se tiene que hacer dentro del compañerismo de la iglesia. Y lo mismo el bautizo. Es otro medio de gracia que es dentro del compañerismo de los unos con los otros. Es decir, hace poquito, creo que fue en octubre, los bautizos que se hicieron aquí en la parte de atrás, que fueron de una gran bendición y que tú los presenciaste, fue algo muy, muy especial. Entonces el bautizo también se realiza dentro del compañerismo de la iglesia. No es que te quedes en tu casa y que, bueno, yo me voy a meter aquí al tinaco, me voy a bautizar yo solo y aquí yo ya me bauticé. No, hermanos, eso es una locura. Dios no lo estableció aquí, y lo que nosotros queremos hacer es ser obedientes a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Precisamente para qué? Para que haya más bendición, hermanos. Para que haya bendición. Lo que acabamos de leer en ese pasaje que está inmediatamente después del discurso de Pedro, está hablando de los inicios de la iglesia, de lo que conocemos como la iglesia primitiva. Hermano, y el poder del Espíritu se manifestaba de una manera muy tremenda en aquella iglesia, con poder, para gloria para el Señor. Y Pedro, que era una persona ignorante, pudiéramos decir, de todas las cosas del Señor, un gentil, Dios le dio una sabiduría tremenda, hermano. Compartió ese día en Pentecostés y se convirtieron nada más 3,000 personas. Todo derivado del poder de Dios que obró a través de la vida de Pedro. Y Dios bendecía a aquella iglesia primitiva de una manera muy, pero muy especial y muy tremenda. Y estos medios que vamos a estar estudiando sirven para eso, hermanos. Para que Dios en su infinita misericordia traiga más bendición a su iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es la gracia? Porque hablamos mucho a veces de eso de la gracia, y qué significa. Es algo muy sencillo, hermanos. La gracia la podemos definir sencillamente como un favor inmerecido que Dios nos hace. Es un favor. Es un favor. Tú tienes una necesidad, Dios lo ve, tú oras a Él y te responde. Es un favor que Dios hace, que Él no tiene la obligación de hacerlo, pero porque Él es bueno, porque Él es grande en misericordia, porque su misericordia se renueva cada mañana, Él lo hace y te bendice. Ahora surge una pregunta, hermano. ¿Estamos a expensas nosotros como creyentes de lo que Dios quiera darnos? ¿Estamos a expensas o podemos hacer actividades dentro de la iglesia para recibir mayor bendición? Esa es una pregunta interesante, y precisamente este tema se ha preparado para eso, para que Dios traiga mayor bendición a esta iglesia, para que Dios traiga más fortaleza a esta iglesia, para que nos sigamos ciñendo más a la palabra del Señor, para que siga abriendo nuestro entendimiento y podamos comprender más acerca de las verdades del Señor. Todas esas, hermanos, son bendiciones hermosas que el Espíritu es capaz de derramar en una iglesia que
se ciñe a los mandamientos de la palabra, que observa cómo lo hizo la iglesia primitiva y que lo hace así, que es un anhelo en su corazón, el poder actuar de esa manera dentro de la congregación. ¿Cuál es la bendición más grande a la que una persona pudiera aspirar? Que te saque de un cáncer, que te dé trabajo cuando ya tienes 6 meses sin trabajo. No, hermano, la bendición más grande es la salvación que da el Señor, ese milagro tan especial que el Señor ofrece gratuitamente para todos aquellos que se arrepienten y que creen en el sacrificio del Señor Jesucristo, un arrepentimiento genuino. Esa es la bendición más grande, hermanos. Y esa bendición de salvación, ¿Dios la traerá a través como un medio de gracia? Sí, claro. ¿Como de cuál de los que estaban ahí? Pues por el primero y más grande, si los gustas proyectar otra vez, hermano, de los que estaban ahí en la lista, que es la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. Con esto ya entramos de lleno al tema y vamos a ver el primero de los medios de gracia, y por cierto es el más importante, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios es la que venimos a recibir aquí los días del Señor. Es la que venimos aquí a congregarnos y que nuestro pastor pues dedica muchas horas, hermanos, muchas horas para venirnos y sintetizarnos unas verdades muy fundamentales y a tratar de explicárnoslas de una manera sencilla. Vamos a asumir que esta enseñanza de la palabra de Dios que ahí dice es una enseñanza sana. Ahorita no me voy a meter en ese aspecto de que si es sana, que si no es sana, de que si está desviada, que si no. Vamos a asumir que es que la iglesia de la que estamos hablando, en este caso Iglesia Caminando por Fe, la enseñanza que se da es sana, lo cual es así. ¿Por qué es un medio de gracia la enseñanza de la palabra del Señor? Hermanos, es el primer y más importante medio de gracia dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué será el más importante? Porque cuando la palabra de Dios es predicada y enseñanza en la iglesia, trae vida espiritual a los que la escuchan, hermano. Escúchame bien. Trae vida espiritual a los que la escuchan. Es el instrumento que Dios usa para que una persona pueda ser salvada por Cristo. Acabamos de decir que la bendición más grande es el ser salvado por Cristo, ser perdonado por Dios. Eso es lo más grande. ¿Y cómo vas a obtener esa bendición tan grande? Escuchando la palabra, viniendo a congregarte los domingos, viniendo con fe a escuchar con sinceridad y con una necesidad en tu corazón la palabra que se ha de exponer en ese día. ¿Cuál palabra es? A veces tú ni sabes, pero Dios tiene preparado algo para ti. Dios conoce los corazones, hermanos. Dios conoce nuestros corazones. Y una persona puede ser salvada por Cristo mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvado si no conoce lo mínimo del Evangelio. Lo mínimo de la palabra de Dios. Alguien que es ignorante completamente de las Escrituras no puede ser salvado, hermano. Qué importante entonces será la enseñanza de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, lo básico de las Escrituras. Esta sección de la enseñanza de la palabra de Dios lo voy a dividir en dos partes, en dos secciones. La primera está dirigida a aquellas personas que nos acompañan, que nos visitan, o aquellas personas que quizá ya tienen un poco de tiempo, pero que todavía no son parte de la iglesia, que vienen, que están buscando ciertamente del Señor, que Dios los ha traído. Y para eso quiero que me acompañes al libro de Romanos, en el capítulo 1, el verso 16, por favor. Romanos 1, 16. Es un pasaje muy conocido. Dice Romanos 1, 16, el Espíritu de Dios a través de Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y le puedes poner ahí al mexicano, al queretano. Al judío y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio, hermanos, ¿qué es? ¿Es un mensaje? El Evangelio es poder de Dios, poder que viene de las alturas, poder que viene del cielo. En Primera de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Dice que siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa palabra no es corruptible, es incorruptible. Dice que una persona puede nacer de nuevo por la palabra de Dios. A veces parece que esto ya es algo normal y parece que es algo que ya nos acostumbramos, pero vamos a ver que no es así, hermanos, y no es algo a lo que nos debamos de acostumbrar. Vamos a 2 de Timoteo 3:15, un pasaje que recientemente nuestro hermano nos compartió. 2 de Timoteo 3:15 dice, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué te pueden hacer sabio? Para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Las escrituras son las que te pueden hacer sabio para la salvación. Es que yo no sé cómo se salva una persona, como que no entiendo muy bien. Bueno, son las escrituras las que nos enseñan eso, y son las que te pueden hacer sabio para entender ese milagro maravilloso que Dios hace de transformación en la vida de un pecador miserable y vil. Entonces, surge una pregunta. ¿Es importante predicar y enseñar la palabra de Dios? Sí, hermano, sí. Mucho, pero mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque ahora te voy a plantear otra pregunta. Si la enseñanza de Dios trae todas estas bendiciones, si el Evangelio es poder de Dios, si podemos ser renacidos por la palabra de Dios que vive y reina para siempre, si sabemos las escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, si tenemos todo eso a nuestro alcance, entonces ¿por qué hay muchos aquí que vienen domingo a domingo, semana tras semana, y todavía no son salvos? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? Porque ciertamente aquí Dios dice que su palabra es veraz, hermano. Es viva y es eficaz. Y si el Evangelio es poder de Dios, entonces ¿por qué la persona no se salva? ¿Por qué la persona no es salvada por Cristo? ¿Por qué si las escrituras nos hacen sabios para la salvación y si aquí domingo a domingo se expone la sana doctrina, ¿por qué la persona sigue en sus maldades? ¿Por qué sigue en sus pecados? ¿Por qué será? Un pecador, hermano, persona que vienes y nos acompañas, un pecador que viene con el anhelo en su corazón de recibir bendición mediante la exposición de la palabra, no se va a ir de aquí con las manos vacías, porque el Espíritu va a comenzar una obra en él, esa regeneración que quizá la persona anhela en su vida. Pero cuando la persona viene por venir, viene porque, es día del Señor, híjole, no, ya se nos hizo tarde, no, pues vamos. O porque vienes porque te trae tu esposa, porque te trae tu papá, porque te trae tu mamá. Vienes pues para no quedar mal, para que no se den cuenta y luego yo aparezca ahí en la lista de los que no vinieron. Cuando vienes, hermano, con una actitud que en tu corazón no refleja un anhelo de que Dios te salve, te vas a ir con las manos vacías. Y te voy a poner un ejemplo. Nuestro hermano Manolo, nuestro hermano Lino, por allá, nos hacen el favor de recibir a las personas que ingresan por esa puerta. Vamos a suponer que llegan 2 personas y que llegan al mismo tiempo, los 2 son recibidos, no se conocen, pero llegan, les dan la bienvenida y nuestra hermana Amalia amablemente les ofrece un lugar, y les ofrece un lugar junto al otro. Y se sientan los 2 juntos, cantan las mismas alabanzas, ven los mismos cantos, escuchan el mismo sermón, escuchan la misma palabra, leen los mismos pasajes los 2. Escuchan exactamente la misma predicación, pero al final uno se va bendecido y el otro se va vacío. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, hermanos? Bueno, yo te voy a decir por qué pasa eso. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Él sabe cómo vienes aquí cada domingo. Porque el pastor ya dedicó horas al mensaje
pero tú ¿cuánto le dedicaste a prepararte a venir a escuchar la palabra del Señor? Vienes como si nada. Y Dios no puede ser burlado. Él conoce los corazones. Él sabe a lo que vienes. Él sabe que tu cuerpo está aquí, pero tu mente está lejos de aquí y tu corazón también. Está allá por Saturno, quién sabe por dónde está. Estás pensando, ay, es que no hice lo que el jefe me encargó, pero ya mañana voy a llegar a las 9 de la madrugada para apurarme y podérselo entregar. O estás pensando en el muchachito, la muchachita que te gusta y solamente estás pecando contra el Señor. O estás pensando en que dejaste prendida la estufa y ahora ¿quién te puede ayudar? Estás pensando en muchas cosas, pero tu corazón está lejos de Dios. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe cuando tú le honras de labios para afuera. O Dios sabe también cuando le estás honrando con tu corazón, sinceramente. Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Y entonces, cuando tú no vienes dispuesto con un corazón, queriendo anhelar, recibir algo de parte de Dios, tú te vas a ir de aquí vacío. Es que ¿cómo será? Porque como que yo veo que ellos, pues como que se ven más consagrados, como que le entienden más, como que ya hasta se saben más pasajes. ¿Qué estará pasando? Y yo no se me graba nada, tengo la mente de teflón, no me aprendo nada, no entiendo nada, no sé ni de qué me tengo que arrepentir. La Escritura es muy cruda, hermanos, a veces. Y precisamente Cristo, cuando dio esta enseñanza acerca del muchacho que despilfarró los bienes de su herencia en mujeres y en cosas inútiles, de repente dice que volvió en sí. ¿Sí dice así? ¿Sí recuerdan esa parábola del hijo pródigo? Que el muchacho, después de que se despilfarró y que tuvo necesidad, tuvo hambre, volvió en sí. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué será tan cruda la Escritura? Dice que volvió en sí. Hermanos, es porque cuando el pecado reina en la vida de una persona, cuando el pecado tiene esclavizada a la persona vive como una especie de locura, ofendiendo a Dios todos los días, no tomando en cuenta sus mandamientos, sus estatutos. Y la persona piensa que está haciendo bien, pero realmente está haciendo una locura. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que venir el mismísimo Espíritu Santo a confrontarlo de pecado, de justicia y de juicio y decirle, mira, esta es la ley del Señor, esta es la ley de tu Dios. Y todos los días de tu vida te has dedicado a quebrantarla, te has burlado de Dios. Y la persona entonces, cuando sucede eso, la persona vuelve en sí. Y entonces puede exclamar y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Trátame como a uno de tus siervos. Pero eso tiene que venir del Señor. Eso es la obra, la salvación es de Jehová. Pero tiene que haber un anhelo en tu corazón para que Dios te saque ya de una vez por todas de eso por lo que te tiene esclavizado. ¿Qué pasa cuando vienes aquí con una actitud como la que te acabo de mencionar de esa persona que llega y se va vacía? ¿Qué va a suceder? Pues no vas a conocer el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, sí, pero la persona, como si nada. No va a conocer el Evangelio, estará ajeno al poder de Dios, no será una persona sabia, será una persona ignorante en cuanto a las maravillas del Señor. Y no vas a poder ser edificado por la sabiduría de Dios. No va a poder ser eso posible. ¿Cómo andará la persona? ¿Va a seguir viviendo de acuerdo a lo que le parece bien? Así como en el libro de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Andará de acuerdo a su propia prudencia y andará por ahí haciendo lo que el mejor le pareciere. Pero nunca, nunca estará dispuesto a ceñirse en obediencia a la palabra del Señor. ¿Se estará perdiendo de una bendición? Claro que sí. De muchísimas bendiciones se va a estar perdiendo. Siguiente sección. Este medio de gracia de la enseñanza de la palabra de Dios, ahora me quiero dirigir a aquellas personas que realmente han tomado un compromiso en su vida de servir al Señor, de amarlo con todas sus fuerzas.
de amar a sus hermanos, de servir en su iglesia. Por estar ahorita en ese punto, ya me olvido de la enseñanza de la palabra de Dios, ya no vengo, ya me la sé de todas. Sí, ya sé que de qué pasaje nos está hablando. Sí, no. No, hermano, al contrario. Al contrario, es cuando más tenemos que nutrirnos con su palabra. Acompáñame a Hechos 20, verso 32. Hechos 20, verso 32. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Qué está diciendo aquí este pasaje? Que te encomienda a la palabra de su gracia, que tiene poder. Pablo, hermanos, nos recuerda a través de este pasaje que es la palabra de Dios la que tiene poder. No, tú no tienes ningún poder. Tú no hay ningún poder en tu vida para vencer el pecado. En tu vida no hay nada. Tenemos que darnos cuenta de lo que estamos hechos, hermanos. Nuestro cuerpo es polvo de la tierra. El poder viene de allá arriba. ¿Y cómo vamos a tener ese poder? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza nunca se va a terminar, hermanos. Mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos que seguir aprendiendo más y más cosas del Señor. Y que ese sea un anhelo en tu vida. Que no te conformes con lo que ya sabes de Él. El Señor es infinito, hermano, infinito. Tiene enormes atributos, grandeza, cosas maravillosas que conocer de Él. Y cuando más, ¿sabes por qué un pecador anda allá afuera haciendo lo que bien le parece? Porque no conoce a Dios. No lo conoce. Pero si tú ya le dices que lo conoces, hermano, persevera en ese conocimiento de Él. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de la enseñanza de la palabra del Dios. No lo descuides, ese medio de gracia, porque serás bendecido con ello. ¿Tu cuerpo necesita de comer, hermano? Sí, ¿verdad? Da mucha hambre después de trabajar y no haber probado alimento. ¿Tenemos que comer? Sí, pues tu alma también. ¿Y de qué se va a alimentar tu alma? Pues de la enseñanza de la palabra de Dios, la cual es necesaria para que te nutras espiritualmente. Es totalmente necesaria y para que te mantengas una vida espiritual sana. Si tú en lo físico te alimentas mal, te alimentas de pura comida chatarra y no comes bien, pues te vas a sentir débil, te van a poner a hacer un esfuerzo y no vas a poder. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Tienes que seguir siendo enseñado por la palabra de Dios. Tenemos que seguir siendo enseñados por la palabra del Señor y mantener una vida espiritual saludable. ¿Por qué? Pues Cristo lo dijo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso es lo que vivimos, hermanos. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si el evangelio es poder de Dios, entonces ¿por qué la persona no se salva? ¿Por qué la persona no es salvada por Cristo? ¿Por qué si las Escrituras nos hacen sabios para la salvación y si aquí domingo a domingo se expone la sana doctrina, ¿por qué la persona sigue en sus maldades? ¿Por qué sigue en sus pecados? ¿Por qué será? Un pecador, hermano, es persona que vienes y nos acompañas. Un pecador que viene con el anhelo en su corazón de recibir bendición mediante la exposición de la palabra, no se va a ir de aquí con las manos vacías. Porque el Espíritu va a comenzar una obra en él, esa regeneración que quizá la persona anhela en su vida. Pero cuando la persona viene por venir, viene porque, es día del Señor, híjole, no, ya se nos hizo tarde, no, pues vamos. O porque vienes porque te trae tu esposa, porque te trae tu papá, porque te trae tu mamá. Vienes pues para no quedar mal, para que no se den cuenta y luego yo aparezca ahí en la lista de los que no vinieron. Cuando vienes, hermano, con una actitud que en tu corazón no refleja un anhelo de que Dios te salve, te vas a ir con las manos vacías. Y te voy a poner un ejemplo. Nuestro hermano Manolo, nuestro hermano Lino, por allá, nos hacen el favor de recibir a las personas que ingresan por esa puerta.
Vamos a suponer que llegan 2 personas y que llegan al mismo tiempo, los 2 son recibidos, no se conocen, pero llegan, les dan la bienvenida y nuestra hermana Amalia amablemente les ofrece un lugar y les ofrece un lugar junto al otro. Y se sientan los 2 juntos, cantan las mismas alabanzas, ven los mismos cantos, escuchan el mismo sermón, escuchan la misma palabra, leen los mismos pasajes los 2. Escuchan exactamente la misma predicación, pero al final uno se va bendecido y el otro se va vacío. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, hermanos? Bueno, yo te voy a decir por qué pasa eso. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Él sabe cómo vienes aquí cada domingo. Porque el pastor ya dedicó horas al mensaje, pero tú ¿cuánto le dedicaste a prepararte a venir a escuchar la palabra del Señor? Vienes como si nada. Y Dios no puede ser burlado. Él conoce los corazones. Él sabe a lo que vienes. Él sabe que tu cuerpo está aquí, pero tu mente está lejos de aquí y tu corazón también. Está allá por Saturno, quién sabe por dónde está. Estás pensando, ay, es que no hice lo que el jefe me encargó, pero ya mañana voy a llegar a las 9 de la madrugada para apurarme y podérselo entregar. O estás pensando en el muchachito, la muchachita que te gusta y solamente estás pecando contra el Señor. O estás pensando en que dejaste prendida la estufa y ahora ¿quién te puede ayudar? Estás pensando en muchas cosas, pero tu corazón está lejos de Dios. Y Dios sabe, hermano, Dios sabe cuando tú le honras de labios para afuera. O Dios sabe también cuando le estás honrando con tu corazón, sinceramente. Él no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Y entonces, cuando tú no vienes dispuesto con un corazón queriendo anhelar, recibir algo de parte de Dios, tú te vas a ir de aquí vacío. Es que ¿cómo será? Porque como que yo veo que ellos pues como que se ven más consagrados, como que le entienden más, como que ya hasta se saben más pasajes. ¿Qué estará pasando? Y yo no se me graba nada, tengo la mente de teflón, no me aprendo nada, no entiendo nada, no sé ni de qué me tengo que arrepentir. La Escritura es muy cruda, hermanos, a veces. Y precisamente Cristo, cuando dio esta enseñanza acerca del muchacho que despilfarró los bienes de su herencia en mujeres y en cosas inútiles, de repente dice que volvió en sí. ¿Sí dice así? ¿Sí recuerdan esa parábola del hijo pródigo? Que el muchacho, después de que se despilfarró y que tuvo necesidad, tuvo hambre, volvió en sí. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué será tan cruda la Escritura? Dice que volvió en sí. Hermanos, es porque cuando el pecado reina en la vida de una persona, cuando el pecado tiene esclavizada a la persona vive como una especie de locura, ofendiendo a Dios todos los días, no tomando en cuenta sus mandamientos, sus estatutos. Y la persona piensa que está haciendo bien, pero realmente está haciendo una locura. ¿Y qué tiene que pasar? Tiene que venir el mismísimo Espíritu Santo a confrontarlo de pecado, de justicia y de juicio y decirle, mira, esta es la ley del Señor, esta es la ley de tu Dios. Y todos los días de tu vida te has dedicado a quebrantarla, te has burlado de Dios. Y la persona entonces, cuando sucede eso, la persona vuelve en sí. ¿Qué va a pasar en eso? Si Dios nos está diciendo aquí, con todo esto que hemos leído, que Él va a derramar una bendición especial a través de la enseñanza de la palabra, de su palabra, a la congregación de la iglesia, ¿qué va a suceder con el que se alimenta solito acá en el internet? Pues solo se va a llenar de conocimiento. ¿Y eso para qué le va a servir? El conocimiento envanece, hermanos. Pero realmente no va a ser bendecido por el Espíritu como lo estamos viendo y como lo vimos ahí en Hechos 2, como Dios bendecía a aquella iglesia cuando perseveraban en ello. Así es que, hermano, si quieres crecer en tu vida cristiana, si quieres estar firme todo el tiempo, y si en verdad quieres que el Señor sea tu fortaleza, no descuides por ningún motivo
la enseñanza de la palabra de Dios como el primero y el más importante medio de gracia que Dios tiene para su iglesia. Amén. Ok, hermanos, vamos a pasar al segundo punto, que es el bautismo. Acompáñame, bueno, no, todavía no. El bautismo. Les comentaba que el pasado octubre por aquí hubo unos bautizos. Y yo no sé si tuviste la oportunidad de estar ahí, pero yo pensé que habían sido como creo que el mes pasado. Tuve que ir a mis apuntes, porque todavía recuerdo, o sea, y me lleno de alegría y de gozo de cuando fue. A mí me edificó mucho, a mí me bendijo mucho el Señor cuando fue eso. Y ya después dije, ay no, ya es desde octubre, ya tiene un montón. Y gracias a Dios, próximamente, si Dios lo permite, y si se dan todas las circunstancias de la evaluación que se está haciendo, pues habrá nuevos bautizados. Y eso es una gran bendición, hermanos. En Mateo 28, no lo busques, al final, cuando Cristo parte ya de esta tierra, ¿qué le encomendó a sus discípulos? Lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Qué les dijo? Que tenían que ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Espíritu, en el nombre de Cristo, ¿no? En su nombre. Entonces, cuando tú obedeces al Señor, cuando tú eres fiel a sus enseñanzas y cuando tú lo obedeces, ¿habrá bendición? Cuando tú obedeces lo que Él te dice, pues sí. Cuando tú no haces caso a lo que Él te dice, cuando tú eres ajeno y no quieres ceñirte a su voluntad, ¿serás bendecido? Pues claro que no. Y si no me crees, léete Deuteronomio 28, ese no lo vamos a ver ahorita, pero en tu casa apúntalo por favor y léelo en la tarde ahí con tu familia. Deuteronomio 28, y ahí te vas a dar cuenta si Dios bendice cuando se le obedece o qué pasa cuando no. Está bien tremendo ese pasaje. Yo te invito a que lo estudies. Pero cuando tú y tu familia y tú en lo personal obedeces a Dios, pues lo lógico es esperar bendición del Señor. O sea, no te va a traer un juicio por ello, ¿no? No, Dios es congruente. Si tú le obedeces, Él te va a traer bendición a tu vida. No les voy a explicar cómo es el bautismo, cómo se debe hacer el bautismo, por qué, quién sí, quién no. Ahorita no, eso no es, este mensaje no es para eso. Este mensaje solamente es para ver por qué el bautismo es un medio de gracia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Cuando una persona, hermano, es bautizada, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se bautiza? Bueno, está confesando a Jesús como su Salvador. Es realmente lo que está haciendo. Es un mandato que el mismo Cristo dejó ahí en Mateo 28, que los bautizáramos. Entonces, cuando una persona se bautiza, lo está haciendo en obediencia a un mandato del Señor. Si tú no te quieres bautizar, no vas a recibir bendición alguna por este medio de gracia. Es que pues todavía no sé muy bien si soy salvo o no. Bueno, acércate con nuestro pastor, pregunta si tienes dudas. Es bueno preguntar, es bueno acercarse y no por pena prolongues durante mucho tiempo este medio de gracia que Dios ha concedido a su iglesia. El acto del bautismo es algo público, ya lo veíamos. Estos medios de gracia lo que tienen en común es de que todos se realizan dentro de la comunión de los unos con los otros dentro de la iglesia. Pero también tienen otra cosa en común, hermanos. Tienen otra cosa en común. Que el practicar esas listas de medios que está ahí, no te salvan, esos no te salvan. El bautizo es que ya me bauticé, ahora sí ya soy salvo. No, ya fuiste salvo desde antes. Eso nomás estás mostrando y diciendo públicamente que Dios te salvó, ¿no? Y confesándolo, pero ya Dios te salvó previamente. Entonces esos medios tienen en común también que no te salvan. También, por ejemplo, practicar la cena del Señor, que ahorita también vamos a ver, pues es una ordenanza del Señor, pero porque la practiques, eso no te salva. Es algo que, ofrendar, por ejemplo, ¿no? Que vayas y que des un montón y dices, no, ahora sí dejé toda mi quincena, Dios me va a salvar. No te va a salvar por estar ofrendando. Es una actividad, es un medio de gracia que Dios deja a la iglesia establecido a través del cual va a traer una cierta bendición, pero no es para que la persona se salve. ¿Sí queda clara toda esa parte? Bueno. En Hechos 2, vamos a ver ahora sí, en Hechos 2:38.
Cuando el bautismo, hermanos, se hace de manera pública, que es la ordenanza de nuestro Dios, ese hecho, esa actividad, esa ceremonia, trae en sí misma gozo y bendición al creyente que la recibe primeramente. Yo no he visto nunca un bautizado que esté todo triste, que esté ahí, ¿no? A todo apachurrado. No, mejor no te bautices. No estás completamente seguro de que Dios te salvó. Cuando Dios te salva es algo extraordinario, hermano. Y que lo quieres que los demás lo conozcan y lo sepan. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice aquí: arrepentíos, primer paso. ¿Se puede bautizar cualquier persona? Ya lo sabemos, y para eso también va a haber un curso y hay varias explicaciones. No te puedes bautizar si no te has arrepentido genuinamente. Tiene un orden: primero arrepentirse y luego bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice aquí, es algo muy especial. Pareciera que hay una cierta conexión entre el bautismo y el recibir el don del Espíritu Santo. ¿Será eso una bendición? Pero por supuesto, claro que sí. Entonces, cuando una persona actúa en obediencia y lo hace de manera pública dentro de su iglesia que Dios lo puso, es bautizado, viene ese gozo, viene esa bendición. ¿Por qué viene ese gozo? Porque ese gozo lo pone el Señor en tu corazón. Acuérdate que nosotros no somos nada. Ese gozo es el que te lo pone en el corazón, y no solamente el del que se está bautizando, sino de los que lo están contemplando, de los que lo están viendo. Su fe es edificada, la fe de la iglesia, de los hermanos que están presenciando ese hecho, hermanos, es altamente edificada, es altamente alentada. Y hay otras personas que quizá todavía no están en ese punto, que están en esa parte de conocer más la ley del Señor, que Dios les sigue confrontando con sus mandatos, y que se sienten redarguidos por su vida pecaminosa, quizá reciban ese anhelo en su corazón de decir: un día yo quiero también ser bautizado. Todo es un sinnúmero de cosas que Dios hace durante una actividad y que a veces pasan por de nuestra mente a lo mejor desapercibidas, pero Dios trabaja enormemente cuando sus hijos y cuando su pueblo está reunido, hermanos, y trae bendición. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, me voy un poco más rápido, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice sepultados con Él, está hablando de Jesucristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Cómo? Mediante la fe en el poder de Dios. Esto es muy importante, subráyalo ahí. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como les decía, hermanos, el bautismo no salva como tal, pero la afirmación de que es mediante la fe en el poder de Dios nos recuerda que ciertamente no hay propiedades mágicas en el bautismo. Es un acto que debemos realizar en obediencia a lo que Jesús estableció y dejó dicho. Pero ahí se indica que cuando la fe acompaña al bautismo, entonces hay una obra espiritual genuina en la vida de la persona que es bautizada, como ya te lo había mencionado. ¿De qué te pierdes cuando tú no asistes a acompañar a los hermanos que se bautizan? Es que el próximo fin de semana ahí va a haber bautizos. No, mejor vámonos a otro lado porque como que no le entiendo muy bien y porque están tan contentos. ¿De qué te pierdes? Bueno, te pierdes de la gran bendición que el Espíritu Santo da durante toda esa ceremonia. Es una bendición enorme, y por eso hace un momento les decía, creo que fue hace bien poquito, pero no, ya tiene tiempo. Es una alegría, es un verdadero gozo que el Espíritu traiga eso en nuestros corazones cuando hay hermanos que se bautizan. Aunque tú no te vayas a bautizar, ven, asiste. Que tú todavía no eres bautizado, ven, la invitación está abierta, ven, te vas a perder de una gran bendición si no vienes. Contempla lo que significa el ser obediente a Dios. Y acércate con fe a contemplar el cumplimiento de esta ordenanza al Señor. Si tú no eres bautizado, pero vienes con fe,
el Espíritu Santo va a poner en tu corazón ese anhelo. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero Él lo hace, porque Dios es fiel y Él va a poner en tu corazón ese anhelo, si realmente quieres un día tú también ser bautizado. Y el Espíritu va a poner todo lo necesario en tu camino para que venzas ya de una vez por todas ese pecado que te asedia, hermano. Vamos a pasar al tercer punto, que es la Cena del Señor. Y yo creo que con este es el último que vamos a ver hoy, en este día, que es la Cena del Señor. Este medio de gracia dentro de la iglesia, ¿a qué se refiere? Bueno, pues ya el hermano nos ha instruido muchísimo cuando practicamos la Cena del Señor, el último domingo de cada mes, y a través de la enseñanza siempre Él nos cita el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, ahí está claramente establecido cómo se debe observar, quién debe tomar la cena, quién no lo debe hacer, y ya. Ahorita no nos vamos a meter en eso, hermanos. Lo que vamos a darle el enfoque de por qué es un medio de gracia que Dios dejó establecido para su iglesia. Bueno, la participación, cuando tú participas de la Cena del Señor, es un medio de gracia que el Espíritu usa para dar bendición a la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo usa este medio cuando los hermanos cenamos aquí y conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor? ¿Cómo es que el Espíritu reparte esa bendición a la iglesia? Bueno, cuando la persona que toma la cena participa y lo hace en fe, escúchame, lo tiene que hacer primeramente en fe. Cuando la persona lo hace así, toma la cena con fe, entonces está renovando y fortaleciendo su propia confianza en Cristo. Eso es algo muy importante. Nunca jamás nos debemos de olvidar en nuestra vida de lo que Cristo hizo por nosotros. Y la ceremonia de hacer la Cena del Señor, obedecer a este mandato, nos recuerda a eso, hermanos. Nos recuerda que Cristo vino a morir por nosotros y eso te alenta a seguir adelante. Te alenta porque sabes que Él no te va a dejar solo, que Él va a pelear contigo la buena batalla de la fe, como ya lo estuvo exponiendo nuestro hermano. Él te va a ayudar y tienes que renovarte y tomar fuerzas en ese momento, pero siempre y cuando lo estés haciendo con fe. Si lo haces así, ciertamente podrías esperar bendición adicional de parte de Dios. Vamos a 1 de Corintios 10, verso 16. Dice 1 de Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, está hablando ahí de la Cena del Señor, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Como que este pasaje dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, está diciendo, cuando leemos aquí la palabra comunión, aparece 2 veces, ¿sí ves? Dice comunión de la sangre de Cristo y comunión del cuerpo de Cristo. En el griego original esa palabra comunión es la palabra koinonía, que ya muy frecuentemente utilizamos como hermanos, que habitamos juntos en koinonía, en armonía, ¿no? Esa palabra koinonía significa comunión o participación. ¿Qué quiere decir aquí cuando tú dices comunión de la sangre de Cristo y comunión del cuerpo de Cristo? Bueno, mediante la Cena del Señor, hermanos, entramos en comunión, fíjate lo que sucede en ese momento. Entramos en comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo. La Cena del Señor es una participación de los beneficios que Cristo dio a los creyentes a través de su sacrificio expiatorio, de su muerte. Son beneficios a favor del creyente, entregados por ti y por mí, hermano. Tal participa cuando una iglesia conmemora la Cena del Señor y ¿por qué crees que estamos de pie cuando la celebramos? Porque eso muestra de manera hermosa la unidad de los creyentes. Y cuando los creyentes están unidos, ahí envía Dios bendición. Vamos a seguir leyendo. Ahora el verso 17 de 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Vamos a leerlo otra vez. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, durante la conmemoración de la Cena del Señor hay una unión espiritual entre los creyentes y el Señor. Qué especial es eso. Qué maravilloso es que Dios, que es infinito, poderoso, omnipotente, omnisciente, tenga ese medio de conexión con los que somos polvo de la tierra, hermanos, antiguos pecadores indignos. Y hay una unión, una conexión muy especial. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué pasa cuando tú experimentas esa unión con Cristo? Bueno, ¿qué sucede? Que tu fe va a ser fortalecida. Esto no se debe de tomar a la ligera. La Cena del Señor es algo muy especial, hermanos, porque si no se observa, como ya lo hemos visto muchas veces, si no lo se observa de manera adecuada, eso trae juicio. Pero si tú lo haces como lo tiene establecido el Señor y lo hace, se practica de esa manera como el Señor lo tiene establecido, esa conexión y esa fe que tú expresas durante ese acto va a solidificar tu vida cristiana. ¿Pero cómo? Dios lo va a hacer, hermano. Él lo ha prometido y lo va a hacer. Porque Dios no es hombre para que mienta. La Cena del Señor es comunión con Cristo, hermano, en su mismísima presencia y en su mesa. ¿Tú invitarías a cualquier persona a tu mesa? A veces difícilmente lo hacemos. A un indigente, a que un día vaya a comer, un sábado allá a tu casa. Bueno, Cristo sí lo hace. Cuando se participa de la cena de manera incorrecta, como ya te lo digo, hay juicio. Pero cuando se participa de manera correcta, ahí hay bendición cuando participamos en obediencia y fe. ¿De qué te pierdes? Otra vez la pregunta. ¿De qué te pierdes cuando no participas de la Cena del Señor? Juan 6, vamos a ver, que el mismo Señor nos responda a esta pregunta en Juan 6, capítulo 6, versos 55 y 56. ¿De qué te pierdes cuando no participas de la Cena del Señor? Juan 6, versos 55 y 56. Dice Cristo, Él está hablando aquí, y dice, porque mi carne es verdadera comida. Algo que no podían entender los judíos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Está hablando de la Cena del Señor, de lo que íbamos a recordar frecuentemente dentro de la iglesia, este medio de gracia. Porque es importante. ¿De qué te pierdes si no lo practicas, si no lo estás haciendo? Pues simplemente que Cristo no va a permanecer en ti, ni tú en Él. Nada más. ¿Será una bendición entonces participar de la cena? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces con fe, Cristo va a venir y va a seguir morando en el corazón del creyente y tú lo vas a hacer en Él. Y eso no es cualquier cosa, hermanos. Eso es un milagro del Señor. Y me pudieras decir, bueno, es que ya me dijeron que no puedo tomar la cena si no estoy bautizado. Pues bautízate. Pero es que no me quiero bautizar porque no sé de qué creo que todavía estoy pecando. ¿Y en qué estás pecando? Pues es que todavía no sé muy bien y es que no sé de qué tengo que arrepentirme. Ya ves. Es todo tiene un orden, hermano, todo tiene una... Cuando tú entiendes esa lógica hermosa y esos pasos que Dios ha dejado establecidos, no son en verdad que no necesitas un doctorado en física cuántica para entenderlos. Dios lo dejó bien clarito, bien desmenuzadito para que lo podamos entender cuando tú vienes con fe a recibir de la palabra, cuando te bautizas con fe, cuando vienes a practicar la cena del Señor con fe. Dios lo dejó bien clarito.
El día de hoy vamos a estudiar hasta ahí, hermanos, y quisiera darte solamente a manera de resumen las conclusiones de este mensaje. Dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que tú haces sin fe te es contado por pecado. La fe es el ingrediente esencial de todas las actividades dentro de la iglesia, de todas. Del bautismo, de lo que acabamos de hablar ahorita, de la predicación de la palabra, la enseñanza, el bautizo, la cena del Señor. ¿Por qué es necesaria la fe? Porque sin fe, es bien sencillo, es imposible agradar a Dios. No lo puedes agradar. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que necesitas fe, necesitas siempre fe para venir y recibir la palabra del Señor, para ser enseñado, para ser corregido, para ser instruido. Vas a mantener una vida espiritual saludable, vas a estar bien nutrido si tú vienes con fe a alimentarte de la palabra del Señor. Vas a llenarte de fortaleza y vas a ver cómo tu iglesia local va a ser bendecida por el mismísimo Dios del cielo. De todos depende aquí, hermanos, de todos los que estamos aquí, que esta iglesia sea bendecida. No depende nada más de nuestro hermano José Luis. Depende de todos que realmente recibamos esa bendición de parte del Señor. Que te comprometas, que vengas con fe a cada uno de los estudios. No es solamente responsabilidad de Él, hermano. Prepárate para que cuando se expone la palabra, tú también tienes una gran responsabilidad de prepararte y de venir con fe a recibir cada enseñanza que se imparte en este lugar. Necesitas fe para realizar el acto del bautismo y recibir así una obra espiritual genuina del Espíritu Santo en tu vida. Es el poder de Dios y el gozo de Dios en el creyente el que se manifiesta en ese acto de obediencia al Señor. Y necesitas también mucha fe cuando participas de la cena del Señor. No es nada más pararte, tomarte el juguito y comerte el pan, no. Necesitas mucha fe cuando practicamos eso. Yo me incluyo. Tu unión con Cristo se fortalece y se hace más sólida, y como se practica dentro de la iglesia, la unidad de los creyentes es bendecida por el Espíritu Santo. Y dices, bueno, pues como que está exagerando este hermano, como que no creo que sea muy así. No, bueno, para terminar, vamos al Salmo 133, los versos 1 al 3. Cuando haces estas cosas con fe y obediencia, mira lo que sucede. Cuando tú realmente te dispones en tu corazón a hacer estas palabras en fe y en obediencia, mira lo que sucede en el Salmo 133, 1 al 3, nos lo dice ahí. Salmo, y con esto terminamos, Salmo 133, versos 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, mirad cuán buenos y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con todos ustedes.